Sistema de vouchers educativos, la estocada final a la educación pública. ¿Qué son los vouchers educativos? Los vouchers educativos son un sistema mediante el cual el Estado subvenciona a colegios privados para que reciban a estudiantes de la escuela pública. Este sistema ha sido creado con el pretexto de mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, lo que realmente pretende es desviar los recursos económicos que el Estado debería destinar para este fin a las manos de empresarios que quieren lucrar con la educación del pueblo. Es innegable que los vouchers educativos son parte de la estrategia neoliberal para destruir la educación pública. Milton Friedman, uno de los más importantes ideólogos del capitalismo salvaje e inhumano, es su creador en la década de los 50. Él mismo reconoció en una entrevista concedida en el año 2000 que los vales educativos son una forma de privatización de la educación. Para implementar el modelo neoliberal fue necesario tener como aliado a un sanguinario dictador como Pinochet, que de manera autoritaria lo impuso en Chile. Como parte de este modelo se implementó el sistema de vouchers que hoy se pretende aprobar en el Congreso de la República. Pese a las reformas que realizaron en la década de los 90 y a comienzos del presente siglo, estos siguieron siendo la columna vertebral del sistema educativo chileno, con el consecuente desastre social que todos conocemos. Las consecuencias de un sistema injusto. Lejos de mejorar la calidad educativa, el modelo de vouchers profundizó las diferencias entre los que tienen acceso a la educación de calidad y aquellos que carecen de esta. Un estudio realizado en 2020 por el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad de Chile señala que las escuelas que reciben más estudiantes con vales educativos tienen un menor rendimiento académico que las escuelas que no los reciben. Y en 2016, la CEPAL concluyó que el modelo de vouchers en Chile ha profundizado la segregación educativa y ha afectado negativamente la calidad de la educación pública. Esto se debe a que las escuelas con mejor rendimiento y con mejores instalaciones son aquellas que cobran aranceles altos y seleccionan a sus alumnos, dejando a los estudiantes más pobres y vulnerables en escuelas con peores condiciones y menor calidad educativa. Esto quiere decir que la segregación social comienza por la educación e incrementa la brecha entre pobres y ricos. Según la UNESCO, el sistema de vouchers ha tenido un impacto negativo en el sistema educativo chileno. Las escuelas han visto a los estudiantes como mercancía y a la educación como negocio, priorizando el lucro sobre la calidad. Esta medida ha sido una de las principales causas del estallido social en el país del sur. Según el Informe Nacional de Educación de Chile, el 90% de las escuelas privadas obtienen resultados por encima del promedio nacional en términos de calidad educativa, mientras que, debido a esta medida de desfinanciamiento, el 70% de las escuelas públicas se encuentran por debajo del promedio nacional. Sin embargo, el informe del PISA del 2018 concluyó que el sistema de vales educativos de Chile no ha logrado mejorar la calidad educativa ni reducir la segregación social. Inyectando una importante cantidad de recursos porque creemos que esto es importante, pero no se está cumpliendo con su objetivo. Accedimos en exclusiva a la mayor y más reciente investigación de la Contraloría de las subvenciones para los niños más vulnerables, entregadas a los sostenedores escolares municipales y particulares subvencionados. En esta investigación se logra establecer que hay saldos no acreditados, es decir, que se han entregado recursos públicos que no han sido gastados y que no están en las cuentas corrientes de los sostenedores. Según Contraloría, los sostenedores municipales presentan montos no acreditados por más de 330.000 millones de pesos. La estrategia del neoliberalismo. En el Perú, como en Chile, se impuso el modelo neoliberal durante una dictadura. En nuestro caso, la de Alberto Fujimori. Como parte de las reformas neoliberales de los 90, se aprobó el decreto legislativo 882, que permite el lucro en educación. ¿Qué sucedió? Proliferaron los colegios privados de bajo costo y las universidades bamba o de medio pelo, que estafan a los estudiantes que sueñan con tener una carrera para dejar atrás la realidad de la pobreza, olvido y marginación en la que viven. Pero ¿cómo opera el neoliberalismo? El Estado recauda miles de millones de soles en impuestos que se cobran a la ciudadanía y a las empresas nacionales y extranjeras. Del mismo modo, recibe regalías por la explotación de nuestros recursos naturales. Con estos recursos, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía
y brindar los servicios básicos para que podamos tener una vida digna. Nada más alejado de la realidad peruana. Por ejemplo, el presupuesto para educación en nuestro país asciende a más de 40.000 millones de soles y los afilados colmillos neoliberales quieren darle una feroz mordida. Tal como sucede con otros sectores, la estrategia del neoliberalismo consiste en degradar la calidad del servicio público para, a través de sus voceros y medios de comunicación, lanzar una ofensiva propagandística diciendo que, dada la deficiencia del sector público, solo la empresa privada podrá atender eficientemente la demanda de la ciudadanía. Por supuesto, siempre y cuando le resulte altamente rentable. Ya hemos visto cómo se ha atentado contra los derechos laborales para explotar a nuestros trabajadores, por ejemplo. Así que no es mentira que los intereses de la empresa privada distan mucho de ser filantrópicos. En los últimos 30 años hemos tenido una hegemonía de políticas neoliberales que de manera sostenida han pauperizado los servicios públicos para ponerlos en manos de los privados, con desastrosas consecuencias como las que apreciamos en el sistema de salud durante la pandemia de la COVID-19. Es decir, es un sistema que ha traído no solo desigualdad, sino también tragedia y muerte a la mayoría de las familias peruanas, especialmente entre las más pobres. Por desgracia, el gobierno del inepto golpista Pedro Castillo no supo acabar con este injusto sistema y terminó fortaleciendo a la derecha plutocrática, que le echa la culpa a la izquierda de la crisis social y política que vivimos, cuando todos sabemos que es producto de la nefasta Constitución del 93, impuesta por ellos y que defienden agresivamente, al punto de decir que todos quienes exigen su cambio son terroristas. ¿Qué sucede con docentes y auxiliares con el sistema de vouchers educativos? El proyecto de ley presentado por el congresista Alejandro Cabero señala que los docentes serán empleados de los colegios privados, es decir, que fijarán nuestros sueldos de acuerdo con lo que les parezca más rentable o consideren que es lo que manda el mercado. Tampoco podrán negociar mejoras porque al estar divididos en cientos de empresas será más difícil organizarnos en sindicatos para negociar mejores sueldos o mejores condiciones laborales. Pero veamos qué sucedió con los docentes chilenos que han tenido que sufrir este sistema. Según los datos del Ministerio de Educación del país vecino, los docentes de escuelas privadas que operan con vouchers ganan en un promedio 44% menos que los docentes en escuelas públicas. Además, tienen menos protección laboral, menor acceso a capacitación y una mayor carga de trabajo debido a la falta de personal y recursos, pues de lo que se trata es de maximizar la rentabilidad. Desde una perspectiva sindical, el modelo de vouchers ha debilitado la capacidad de los docentes para organizarse y negociar colectivamente por mejores condiciones laborales. Las empresas privadas tienen poco interés en permitir la formación de sindicatos, y docentes en escuelas privadas tienen menos protección legal para hacer huelgas y negociar salarios justos. Estas son las consecuencias de priorizar el lucro sobre la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes. ¿Quiénes ganan con este modelo? El sistema de vouchers educativos ha demostrado ser un fracaso en términos de inclusión y equidad. Según el Informe de Desarrollo Humano de Chile, el 38% de los estudiantes de escuelas públicas provienen de hogares pobres, mientras que solo el 4% de los estudiantes de escuelas privadas son pobres. Esto demuestra que el sistema de vouchers educativos no ha ayudado a reducir la brecha de desigualdad en educación en dicho país. Tampoco ha contribuido en lo más mínimo a mejorar los resultados educativos, ya que los colegios privados ni siquiera superan en rendimiento a los públicos en pruebas estandarizadas como PISA, y ha profundizado la segregación académica. Los docentes ganan menos y tienen mayores dificultades para organizarse en sindicatos para luchar por mejoras salariales y de condiciones laborales. Entonces, si ni los estudiantes ni los docentes se han beneficiado, ¿quién se ha beneficiado de este modelo? Según los datos del Consejo Nacional Educativo Chileno, en el 2019, las 10 empresas educativas más grandes del país se repartieron un total de 180.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 240 millones de dólares en subvenciones estatales. Un informe del Centro de Investigación e Información Periodística CIPER señala que el empresario chileno Horst Pohlmann, dueño de la cadena de supermercados Cencosud, de la que forman parte WOM y Metro, es uno de los mayores beneficiarios del modelo de vouchers educativos,
ya que a través de su fundación ha obtenido grandes sumas de dinero para implementar programas educativos en escuelas públicas. ¿Estamos entonces frente a un intento del capital chileno por tomar el control de la educación peruana? Es muy probable que fuertes lobbies chilenos en el Congreso estén promoviendo la iniciativa del congresista Cavero. Sin embargo, el contendor del empresario chileno sería el peruano Rodríguez Pastor, dueño de Intercorp, es decir, Vivanda, Plaza Vea y todas las cadenas farmacéuticas del Perú y colegios de Innova. Una lucha entre dos gigantes capitalistas que buscan incrementar sus fortunas a costa de la educación de nuestro pueblo, tan necesaria para superar el modelo primario exportador que nos mantiene atados al subdesarrollo. Bienvenidos al supermercado de la educación peruana que se vende al mejor postor. Already in Peru, 50% of the people sent their kids in Lima to private schools, but they were just as bad as the public schools, and about 27% countrywide. And in one of these schools that we visited, we were not very good, I would pretend I was a father who had kids who wanted to bring them into the school and insisting on questions, and the person I was asking was actually the principal, the director, and also the owner of the school. So she was ready to kick me out, thinking I was the IRS and going after her. And I said, before you get rid of me, just one last question. Why did you decide to build a school? And her answer has stuck with me till now. She said, because it's more profitable than a Chinese food restaurant. El pueblo peruano y el magisterio rechazan la privatización de la educación peruana. Exigimos respeto a la educación pública, gratuita y de calidad, y que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar este derecho fundamental a todos los peruanos. El SUTEP conquistó, luego de 18 años de lucha, que se reconozca en el artículo 16 de la Constitución Política del Perú que el Estado se encuentra en la obligación de destinar no menos del 6% del PBI para la educación de nuestros niños. Es momento de exigir que se cumpla con este mandato para reducir las brechas educativas, mejorar la calidad de la educación y revalorar la carrera docente con mejores procesos de capacitación y sueldos justos. No a la privatización de la educación. ¡Viva el Magisterio Nacional! ¡Viva el SUTEP!